Abaco presenta Valores Más. Un espacio abierto para quien desea conocer la Facultad de Contaduría y Administración y todo lo que sucede dentro de ella. Abaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. A su programa Valores Más de la Facultad de Contaduría y Administración por parte del Proyecto Cultural Abaco. En este 5 de febrero les saluda Lili Sigie y con muchísimo gusto le doy la bienvenida a mi compañera Itzel Sánchez. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, pues hoy celebrando el 5 de febrero, el Día de la Constitución. El centro está cerrado, pero bueno, pues hay que celebrarlo como cada año. Y antes de que se me olvide y se me pase, los invito día de hoy a las 8 de la noche en el Teatro Rosalío Solano, que se va a presentar la película Los Constituyentes, esta película que se grabó hace 6 años ya, en el 2010, y para conmemorar, el bicentenario, pero también con expectativa para el 2017, el centenario de la Constitución. Y bueno, pues quisiéramos invitarlos a esta función pues especial que es en este cine teatro. No es entrada libre, no se requiere boleto, así que pues ojalá que puedan ir. Comentarles que varios o la mayoría de los actores que participaron ahí en esta película pues son maestros o alumnos, o en aquella época eran alumnos y ahora ya son actores profesionales de Bellas Artes, nuestra facultad hermana. Entonces, pues valdría la pena ver el trabajo de nuestros maestros que actualmente aún siguen con nosotros y están formando a los próximos profesionales del arte escénico. Y bueno, pues ya dado el anuncio, también saludo a mi compañero Luis Vázquez. Bienvenido, Luis. Gracias, buenos días. Tardes. Tardes ya. Y bueno, pues ahora sí vámonos a esta primera sección. Itzel, ¿qué nos traes ahora con Consumo Responsable? Hola a todos. Bueno, pues a una semana de el famoso y conocido 14 de febrero, les traigo un decálogo precisamente para un muy buen consumo para este 14 de febrero, que lo publica la Revista del Consumidor, la revista digital del consumidor, en su número precisamente ahora de febrero, y son pasos realmente muy sencillos o recomendaciones muy sencillas, pero que siempre se nos barre alguna y ya el 14 de febrero no salió tan perfecto como quisiéramos. El primero lo menciona así en la Revista del Consumidor, que es cuidado con los flechazos al presupuesto. Si eres de los que gustan regalar flores, chocolates, una cena, una comida, una ida al cine, ten en cuenta para tu presupuesto mensual este aumento de precios que se dan justo en estos artículos o servicios durante esta fecha. El 2 sería un consumo solidario, que es mucho la invitación de esta sección, que es justamente considerar obsequiar un producto hecho en México, una artesanía, o bien algún producto, incluso servicio elaborado, o que lo proporcione algún pequeño productor nacional, regional, en fin. 3, enamórate de la palabra presupuesto. Planear permite poner en orden de importancia los gastos y además controlarlos. Entonces todavía estamos a una semana, sé que para muchos es quincena desde antes, pero sí en verdad este 3 yo lo recalcaría mucho, enamorarse de la palabra planeación, de la palabra presupuesto. 4, sin reservación no hay celebración. Este año, el 14 de febrero cae en domingo, donde la mayoría de las personas descansamos y saldremos a celebrar. Entonces, por favor, reserven con tiempo, así van a evitar filas o van a evitar llegar a algún lugar y que definitivamente no haya cupo para ustedes y sus acompañantes. 4, una escapada romántica puede ser sinónimo de pesadilla, sobre todo si olvidaste ver todos los servicios, todas las letras chiquitas, todos los productos, horarios, el check-in, el check-out de estos lugares, de estas salidas románticas. Entonces sí tómenlo muy en cuenta, sobre todo esas letras chiquitas. 6,
Como consumidor, acuérdense que tienen derechos, esto nos lo recomienda mucho y nos lo hace recalcar la revista del consumidor justamente, y que el principal derecho de cualquier consumidor es disfrutar en igualdad de condiciones el servicio o el producto. Ningún proveedor puede negarte o condicionarte la venta de bienes, productos o servicios, y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. 7. El derecho de admisión está fuera de moda. Nada de que algún proveedor se reserve el derecho de admisión, de que si vas vestido o no vas vestido, de que si eres de una u otra clase, no. Esto ya no está de moda. 8. Los gastos amorosos. Incluye también en tus presupuestos mensuales estos gastos, insisto, o sea, ahora que estamos comenzando febrero, incluye estos gastos que vas a hacer, planéalo para que no te agarren en curva después las deudas. Y 9. Comunicados para disfrutar. Esto es, platica con tu pareja o amigos para establecer juntos cómo y dónde disfrutar este día sin gastar demasiado. A lo mejor a uno no se le ocurren grandes cosas, pero si ya le platicas al otro, a lo mejor se quita un poco la sorpresa, pero ya es un día, una celebración que entre los dos o entre el grupo de amigos, pues planearon y también se la pueden pasar muy bien. Y bueno, el 10, que creo que es lo más importante, y creo que eso no solo la revista del consumidor, sino yo también me sumo a este número 10 del decálogo, es regala afecto, no lo compres. Simplemente a veces es mejor una experiencia a un producto o un objeto. Entonces, esas serían las 10 recomendaciones para este próximo 14 de febrero. Ténganlo en cuenta, todavía están muy a tiempo para planear, presupuestar, leer las letras chiquitas o platicar con la pareja y ver qué van a hacer. Si van a hacer una tarde de películas en casa, unos masajes uno al otro, van a salir solo al parque, o definitivamente el presupuesto les alcanza para irse de escapada o a una cena romántica con fuegos artificiales y todo. Ya dependerá de cada quien. Del presupuesto y de la creatividad de cada quien. Exacto, sí, pero sí planéenlo. Creo que salen mejor las cosas de pronto, sobre todo en cuestiones monetarias. Así es, y a muy buen tiempo, como dices, que ya para el próximo viernes, pues sí va a estar como muy pronto el planear el 14 de febrero, así que tienen todavía una semana para pensar, hacer la reservación en aquel restaurante, en aquel, no sé, en aquel spa, ¿no? ¿Por qué no? O para también hacer con algo creativo con nuestras propias manos, algo pues que no necesariamente tenemos que comprarlo. Exacto, así es. Sí. ¿Ya tienen preparado qué van a dar o reservar, chicos? Luis. Sí, ya. ¿Ya Sí. tienes? ¿Tú, ¿Se puede decir? ¿Ya estás? Cena. En eso. Hay que cumplir el decálogo, chicos, ¿no? Sí, ya también. Estamos buscando ya lugares para reservar. Perfecto, pues muchas gracias, Itzel, como siempre. El mismo decálogo de la Navidad que nos diste el buen consumo en este derroche cuando se acercan las fiestas decembrinas, pues lo mismo es este 14 de febrero, que también hay que hacer mención que el 13 de febrero es el día del soltero y de la soltera. Entonces, bueno, pues también aquellos solteros o solteras pues pueden empezar a celebrar. Exacto, y además que también lo pueden planear, ¿no? Porque sí, planear. También muchos lugares, bares o restaurantes ya lo hicieron efectivo y hacen cenas especiales para, ¿no? Ajá. Entonces sí, también planéenlo, también se merecen su fiesta, ¿cómo no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos vamos a la sección de música. Hoy les traigo a una cantante que, bueno, nació de hecho es de aquí de Querétaro. Ella es tegua y su familia emigró a los 2 años, ella, a San Miguel de Allende, a Guanajuato. En este lugar ella pues se consideraba oriunda, ¿no? A pesar de que había vivido aquí en Querétaro. A los 26 años se traslada a la Ciudad de México para comenzar su carrera de cantante. Y según sus propias confesiones, su intención era tener un estilo similar al de Lucha Villa. Sin embargo, la diferencia en las voces de ambas hizo imposible seguir esa dirección. En los inicios de Tegua comenzó a cantar en bares. A principios de la década de 1970 empezó a cantar canciones de protesta y en ese mismo ambiente conoció a Óscar Chávez y a Amparo Ochoa, junto con los que llegaría a alternar en múltiples ocasiones.
Durante esta década participó dentro del segmento musical en el programa educativo Caminito y, bueno, también en el programa Sábados con Saldaña, etcétera. Entre sus interpretaciones más famosas están viejas canciones mexicanas de diversas partes del territorio nacional, donde Sonora hasta Oaxaca y Chiapas se mencionan. Interpretó temas de compositores como Joaquín Pardavé, Agustín Lara, Ignacio Fernández Esperón, el mejor conocido como Tata Nacho, y Salvador Chava Flores, entre otros. Canciones como Mis Blancas Mariposas, La Norteña, El Buque de Más Potencia, Cuatro Milpas, Mi Casita de Paja, El Jarabe Loco, canciones hasta ya un poco olvidadas que fueron gracias a Tegua rescatadas del paso del tiempo. Hoy les traigo Amapola del Camino, un poco para también ponernos en tónica de este 5 de febrero, de la Constitución, y bueno, para seguirlos invitando a esta función de los constituyentes. Así que vámonos con Tegua, Amapola del Camino. Novia del campo amapola, que estás abierta en el trigo, amapolita, amapola, te quieres casar conmigo, tendrás una casa sola, yo te querré como un niño. Tendrás una casa pobre, llena de luz y cariño. Amapola del camino, roja como el corazón, quisiera cantarte al sol de las ruedas del molino. Novia del campo amapola, que estás abierta en trigo, amapolita, amapola, te quieres casar novia del campo amapola, que estás abierta en el trigo, amapolita, amapola, te quieres casar conmigo, amapola del camino. Bueno, pues escuchamos a Tegua en Amapola del Camino. Y ahora en esta sección Lecturas sin Límites, ¿qué nos traes el día de hoy? Ah, pues ya es el libro que estaba en fila, Luis. Que ya lleva pendiente un rato. El padre y el político. Ahora sí, se los cumplimos. Ahora sí, ya está. Es Orfandad del padre y el político. Es un libro de Federico Reyes Heroles, hijo precisamente de don Jesús Reyes Heroles, quien fuera secretario de gobierno, secretario de educación durante varios periodos. O sea, fue un político sobresaliente que destacó durante varias administraciones, y que además de eso dio durante muchos años la cátedra de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y una de las partes que más llama la atención del libro es cómo aplica la lógica de un profesor de Teoría General del Estado
a la normatividad que tuvo que luchar y todas las luchas que tuvo que librar don Jesús Reyes Heroles, entre las que está ser parte del comité negociador que buscaba negociar para evitar la tragedia de Tlatelolco, el no lograrlo, a tener que pelear contra numerosos caciques, o sea, contra Gonzalo N. Santos, su amistad con Carlos Hank González. Jorge. Jorge. ¿Cuál es su hijo? Es que hay un hijo. Bueno, creo que es Carlos Hank González. Okay. Y él es el de la frase de político pobre político, algo así. Y, o sea, no sé, como que desmitifica un personaje muy importante durante el presidencialismo, una época que, como he dicho varias veces, no volverá. Pero a veces tampoco es lo que creíamos que era. O sea, porque este tipo de personas intelectuales llegaron a ocupar cargos muy importantes durante, insisto, diversas administraciones y no son para nada lo que se piensa, ¿no? Este libro, entre otras cosas, además de una lectura muy amena, nos sirve para romper varios mitos dentro de esa época, tanto a nivel personal como colectivo. Y en materia personal, don Jesús Reyes Heroles, por ejemplo, era imaginado como un maquiavélico. Maquiavélico tiene muchos sentidos de la palabra, luego lo platicamos. Lo tenían como calculador, frío, sanguinario, lo tenían como que se quedaban en que era el jefe de Nazar Haro, un policía de dudosa procedencia en el DF. Uh-huh. Y y él era como mucho más que eso, era un humano. Llegaron a hacerle varias jugadas políticas que no supo manejar, que no supo mover. Tanto es así que renuncia a la administración de José López Portillo en malos términos. Y por otro lado, nos demuestra el aspecto personal de su ámbito laboral. Y luego nos muestra su ámbito personal completamente. O sea, nos describe su casa, nos describe los domingos, cómo los vivían, nos describe la clase de padre que era. Eso es otra cosa de las que admiro de este libro. No cualquiera desnuda y publica de forma tan explícita su relación con el padre, que digo, dentro del análisis de la psique humana es una de las relaciones más complejas que tiene. Y don Federico Reyes Heroles agarra y lo escribe y lo publica y nos lo cuenta a todos en un relato muy, muy ameno y que, para todos los que nos interesa o la política o la historia de México en general, es una lectura que nos puede servir como descanso, entre comillas, dentro de las lecturas más pesadas que hay por ahí al respecto, pero no deja de darnos luz al respecto de lo que sucedía y de lo que sucede, porque al final, aunque los sistemas políticos cambien, muchas veces hay usanzas, ideas, ideologías que no son inamovibles. Entonces, el saber cómo las manejaba don Jesús, el saber cómo hacía sus cosas, es muy buena luz para quienes quieran emprender un camino en la política. Digamos que Federico Reyes nos desmitifica una figura política. Sí. En este libro, sí, en la época de López Portillo, ¿no? En pues esta época el presidencialismo. En la época del presidencialismo. Y pues poniendo a don Jesús Reyes como le dice el título del libro, el padre y el político, ¿no? El padre que es el ser humano, ¿no? Y el político, o sea, el padre que es como en esta cuestión de interna, lo que hablas de cómo era en su casa, cómo era con su familia, y por otro lado, cómo fue como político, cómo fue como líder, ¿no? Y cómo luchó contra cuestiones que finalmente, como la matanza de Tlatelolco. Claro, ¿no? o insisto, como los cacicazgos que reinaban México en ese entonces, él como genio de la teoría general del Estado, pues los luchó. Es interesante ver cómo la parte del padre se quedaba a altas horas de la noche hablando con su hijo que estudiaba sociología, y la parte del político aguantaba ese cansancio para ir a la Secretaría de Gobierno en Bucareli a seguir con las negociaciones de los días y los problemas. Claro, y de pronto vemos a políticos, ¿no? Que salen luego en la tele y hablan y dan sus discursos, y luego pues no pensamos en cómo están en casa, ¿no? O sea, no vemos esa figura, la figura del padre, la figura personal, ¿no? Del político, nada más vemos la figura de política, pero pues no pensamos, bueno, este señor tiene hijos, tiene familia, ¿no? Sí, o sea, de hecho es como uno de los puntos débiles de algunos políticos a lo largo de la historia en todos los países. Uh-huh. Y yo creo que este era el punto más fuerte de don Jesús, o sea, el hecho de que tener una familia sólida que procuró a sus hijos, que siempre estaba como en armonía. Insisto, no cualquiera es secretario de gobierno
a nivel nacional y se da tiempo para platicar con un hijo que está estudiando sociología, ¿no? Y que va a contarle su filosofía o sus creencias al respecto de cómo estaban los movimientos del país, ¿no? Ahora, el autor Federico Reyes, ¿cómo fue que se involucró tanto? No sé si nos puedes compartir un poco de eso, Luis, o si sabes, si, ¿por qué él quiso escribir sobre don Jesús Reyes? De hecho, él nos lo cuenta en el libro, nos cuenta por qué toma esta decisión, una muy valiente, insisto, y es que, o sea, cuando se muere su padre, él dice que efectivamente él tenía 30 y tantos años, ya escribía, ya era un profesionista, dirigía la sección de humanidades en la UNAM, y dice que a pesar de todo eso, cuando muere su padre, él se siente huérfano, y él encuentra una manera de luchar contra esa orfandad a través de revivir los recuerdos y plasmándolos en papel. Es por eso que se atreve a hacer una obra tan... Y a seguir a esta personalidad, ¿no? Sí, o sea, como a escarbar los recuerdos que, o sea, que en alguna época pudieron haber sido dolorosos. Él describe que después, inmediatamente después de la muerte de su padre, estos recuerdos hubieran sido demasiado dolorosos como para hacer, o sea, para traerlos a la superficie de nuevo, y más para publicarlos, ¿no? Claro, y contado por el hijo, que es también... Y contado por el hijo, sí, efectivamente, y contado por su segundo hijo. Su primer hijo era Jesús también, y Federico. Muy bien, pues suena interesante, es muy interesante este libro. Y por último, Luis, ¿por qué te motivó traernos este libro esta vez, a Lecturas Sin Límites? Cuando terminaba de leer el libro pensé, o sea, a lo mejor la orfandad de Federico Reyes Heroles no solamente aplicó a él, sino a todos nosotros los que estamos inmersos en el sistema político de México, o sea, todos, ¿no? No me refiero a los políticos, sino todos vivimos dentro de este sistema político, y siento que el sistema sí se quedó sin una guía importante, una guía intelectual, una guía honesta, sí, o sea, sí se puede tener políticos de alto nivel honestos, como demuestra este libro. Y siento que de alguna forma el sistema, o sea, las cosas en las que vemos también se quedaron huérfanas cuando se fueron personajes como don Jesús. Y eso es una de las razones que les quería compartir, una de las cosas que les quería compartir. Y la otra es recomendar la lectura para todos los jóvenes que están buscando guía, que están buscando cómo hacer las cosas, que están buscando, digamos, ejemplos de que sí se puede hacer bien las cosas, de que sí se puede ser un intelectual y aplicar eso en reformas que sirvan. Sí se puede. Él era priista. Claro. Don Jesús era priista. Entonces se puede encontrar virtud en todos los lugares. Claro, y en líderes, ¿no? Y en los líderes que han pasado en nuestra historia, ¿no? Y no olvidarlos. Y no olvidarlos, efectivamente, también es importante recordar. Perfecto. Recordarlos, recordar sus resultados y lo que hicieron por la sociedad y por el país. Recordar sus enseñanzas y tratar de replicarlos lo más posible para el beneficio del país, sí. Exactamente. Pues muchas gracias, Luis, por esta colaboración. Y nos escuchamos el próximo viernes aquí. Itzel, muchas gracias por tu colaboración este día. Gracias a ustedes, nos escuchamos la próxima semana. Luis, gracias. Muchísimas gracias. La próxima semana Itzel quedará al frente del programa. Yo le agradezco públicamente por pues apoyarme en esta conducción, y yo estaré de vuelta en vivo para marzo. Entonces, pues nos estaremos escuchando aquí para ese entonces. Mientras tanto, pues recuerden en agregar una cuenta cultural a su vida. Muy buenas tardes y muchas gracias. Abaco presentó Valores Más. No dejes de sintonizarnos la próxima semana y sigue adentrándote en el mundo de nuestra facultad. Abaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. Radio Universidad 89.5